vamos a dar continuidad pues a lo que son esta serie de presentaciones que hemos tenido a lo largo de estos tres, pero que realmente han sido cortos, porque han sido unas experiencias compartidas por cada uno de los investigadores y que en un momento dado van a venir a compartir y van a venir a enriquecer ese conocimiento que nosotros estamos dispuestos a adquirir. Bueno, como bien lo mencionó hoy, el trabajo es una colaboración con el doctor Martín Alfonso Briceño. Él es profesor del Colegio de Posgrados y que durante los últimos años hemos venido colaborando. Nos interesa mucho esta cuestión del uso de la tierra, principalmente en bosques, y lo que resulte que una parte de ello es el ecoturismo. Y como bien lo señaló usted a lo largo de la presentación, vamos a ver esta cuestión del ecoturismo y la concientización mediante la experiencia del contacto con la naturaleza en bosques privados. Bueno, el objetivo del estudio es mostrar que en México, y que esto no dudamos, que sea algo característico en otras partes del mundo, principalmente en toda América. Es mostrar que la permanencia de los proyectos de turismo solamente son posibles mediante subsidios. Bueno, para esta cuestión de la permanencia del turismo en el caso de México, vemos que obedece principalmente a política pública que en un principio se gestó a nivel internacional. Creo que por ahí tengo problemas para pasar aquí, listo. El turismo sabemos que en un principio es gestado a nivel internacional, principalmente por las organizaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo. Pero básicamente, ¿cuál fue el interés que motivó en un inicio a estas instituciones y posteriormente a otro grupo que fueron adicionando? Fue principalmente el motivar la actividad turística con el objetivo de mitigar o contribuir a la pobreza, a disminuir el grado de pobreza, principalmente en lo que eran los países que son considerados en vías de desarrollo, principalmente en África y en América del Centro y del Suramérica. Conforme iba pasando el tiempo, nos dábamos cuenta, se empezaron a dar cuenta de que esta nueva alternativa que se estaba planteando era el turismo alternativo. Pero también se empezó a estar viendo que era una actividad que empezaba a generar o atraer turistas que, lejos de contribuir a promover ese desarrollo que estaba pensando, pues empezaba a tener ciertas dificultades, como ya algunos ponentes anteriormente lo han señalado, empezaban a generar ciertos disturbios tanto ambientales como culturales. Bueno, tal era el interés de muchos países y muchas instituciones en promover el turismo, precisamente el ecoturismo, que en el 2002 se consideró o se decretó como Año Internacional del Ecoturismo, a tal grado que se hizo una cumbre con el objetivo de empezar a sentar las bases de lo que era el ecoturismo. Bueno, a tal grado de que dentro de algunos de los convenios que se empezaron a firmar fue el hecho de que en este convenio se empezaron a sentar las bases del ecoturismo, que posteriormente nos hemos dado cuenta que su diversidad ha sido ya muy notoria. Pero ¿cuáles eran las bases con las que en cualquier parte del mundo tendrían que regirse esta actividad? Bueno, básicamente era la conservación y el respeto patrimonial y cultural. En el caso de ya propiamente de México,
hubo ciertas instituciones encargadas de lo que era promover el turismo, que ya con antelación ya venían ejerciendo cierta actividad, principalmente la cuestión de la cultura y de los recursos naturales. Adicionalmente, tiene esta cuestión de adicionar esta actividad a lo que ya venían haciendo, era esta parte del turismo. Estas instituciones a lo largo y ancho de todo el país empezaron a promover ciertos programas con ciertas características que iban enfocados muy particularmente a cierta población. En ese caso era la población indígena, porque como ya lo han venido señalando expositores anteriormente, la mayor parte de esta diversidad ecológica y cultural pues está en posesión de las culturas o de los pueblos originarios. En el caso de México no es la excepción. Estas culturas tienen ciertas características muy particulares que comparten quizás con el resto del mundo. Y estos proyectos, pues, ellos eran principalmente la población objetivo. Las características eran, pues, que son comunidades indígenas, la mayor parte de la tierra y de la cultura precisamente la tienen ellos, pero también esta área en la que ellos han venido formando sus actividades y tienen ya toda una cultura, pues se encuentran más del 70% se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas. Estas leyes protegidas pues son regidas por una normatividad que hasta cierto punto las limita a lo que es la actividad principalmente del aprovechamiento y que en un momento dado pues se van a limitar ellos a lo que es la extracción, a cómo venían haciéndolo conforme a sus usos y costumbres. Esta es una característica pues que diferencia a México del resto del mundo. Es que a diferencia que en el resto del mundo la propiedad es administrada por el gobierno. En el caso de México es propiedad privada y por lo tanto las restricciones normativas que hay pues se van a ver principalmente afectados en la manera en la que venían haciendo su explotación, tanto en un carácter de ejido o de pequeña propiedad. Este cuadro solamente es para mostrar algunas de las características adicionales y propias de las comunidades indígenas. Es el tipo de propiedad. Ejido o en pequeña propiedad tiene una posesión, tiene unos dueños, quienes toman la decisión. Puede ser uno solo, puede ser en ejido, una asamblea ejidal. Las características de la producción, pues básicamente son de traspatio, de subsistencia. Existe un alto grado de migración y la figura jurídica en la que normalmente este tipo de organizaciones o grupos se forman, pues básicamente son sociedades cooperativas, que desde un punto de vista legal, pues es favorable para ellos, pero en las cuestiones financieras tienen ciertas restricciones, pero en el ámbito de la cuestión fiscal, pues tienen muchas ventajas. Es por esta parte que se le sugiere a este tipo de instituciones que adquieren esta figura jurídica, principalmente. Dentro de algunos trabajos que en mi instancia doctoral en el Colegio de Posgrados, junto con el doctor Martín y otros investigadores, nos dimos a la tarea de dar seguimiento a una serie de proyectos que en ese caso la Comisión de Derechos Indígenas ha venido apoyando a lo largo de prácticamente 10 años. Durante esos 10 años han sido alrededor de 58 aproximadamente proyectos en los que se han venido financiando
desde la compra del terreno hasta las instalaciones y en algunos casos hasta lo que es la promoción en medios de comunicación. Y muy pocos han decidido hacerlo en Internet. A lo largo de todo el país, perdón, a lo largo de todo el estado, pues encontramos ciertas regiones que podían mostrar cierta vocación al turismo. De estos 58 proyectos de los que hago mención, nos dimos cuenta que solamente el 20% de ellos se encuentran en funcionamiento. El resto, desafortunadamente, son instalaciones abandonadas y que en muchos casos de ellos están o fueron utilizados por algunos grupos delictivos. Pero lo que no sabemos es que exactamente esta situación los llevó a que desaparecieran o este tipo de proyectos. A ese grado no llegamos. Lo único que nos interesaba era ver la permanencia de estos proyectos a lo largo del tiempo. Bueno, ya después de que nosotros nos encontramos con esta situación, nos llegamos a preguntar, bueno, ¿qué era las circunstancias o los motivos por qué este grado de diferencia en cuanto a proyectos que funcionan y no funcionan, y que a la fecha los programas de estas instituciones siguen promoviendo la apertura de nuevas instalaciones, nuevos proyectos, aún y con este grado de no funcionalidad. Entonces, esto nos llevó a hacerles por ahí unas preguntas y en la que nosotros consideramos que nos llevó a resultados muy interesantes. Teníamos que para esto que encontrar algún caso que nos permitiera, sí, con cierto grado de confianza, hacer un grado de comparación. Para esto, afortunadamente, el doctor Martín ha venido trabajando en casi la mayor parte del país, en la que ha tenido la oportunidad de conocer empresas y dentro de ella sugirió como estudio de caso y en estudio de comparativo a la unidad de manejo ambiental Potrero de Mulas. Esta empresa nos llamó mucho la atención porque principalmente en el eslogan, pues ahí menciona de que es un ecoturismo certificado y con educación ambiental, que es una de estas características que la mayor parte de los proyectos ecoturísticos tienen como objetivo. Y con esa educación ambiental, claro, lo llevaría a esta parte de la conservación de la biodiversidad y de la cultura. Bueno, dentro de las características que queremos hacer mención en esta parte de la UMA, Potrero de Mulas, es que se encuentra ubicada, digamos, en un lugar que pudiera tener cierta influencia por los visitantes de carácter internacional. Está aproximadamente a 100 kilómetros de lo que es el puerto de Puerto Vallarta. Creo que la mayor parte de ustedes por ahí en alguna ocasión escucharon sobre este puerto y la gran afluencia que tiene durante todo el año. Bueno, alrededor de ella existen toda una serie de lugares que en un momento dado son competencia para el mismo Potrero de Mulas. O sea, no es solo esta cantidad de proyectos que están alrededor de él, es muy diversa, pero aún y con eso la afluencia que tiene a lo largo del año, pues le ha permitido mantenerse bajo ciertas condiciones que para una empresa no son, digamos que las más óptimas y para considerarlas que es una empresa que está generando ingresos y que el turismo contribuye a su permanencia.
Dentro de algunas de las características que tiene esta empresa, es que ya es una empresa consolidada. Y claro, para lograr esa consolidación, pues estamos hablando ya de prácticamente 50 años. A estos 50 años le han permitido que ya durante varias generaciones se haya transmitido esa cualidad de querer mantener ciertas características propias de la familia y de la región. Para esto, esa continuidad lo ha venido realizando el ingeniero Alejandro Lovera, que es el actual administrador, y que él tiene esa convicción de seguir permanecer en el lugar y permanecer y diversificar en una serie de actividades que le va a permitir pues tener esta presencia en la región y mantener esa actividad silvícola mediante lo que son los bosques cultivados. Bueno, estos bosques cultivados obedecen a una serie de planes de manejo que a lo largo del tiempo les ha permitido, en este caso, apegarse a lo que son la normatividad, principalmente. Dentro de otras actividades que la empresa realiza, bueno, está el aserradero, que se dedica principalmente a dar servicio a otros pequeños propietarios que están alrededor de esta empresa, y también a lo que es la elaboración de artesanías, y por ahí tienen algunas otras pequeñas empresas. También se dedican a lo que es la construcción de cabañas. Durante los últimos años han implementado esta actividad adicional. En el caso del turismo, bueno, es una actividad casi reciente, fue a partir del año 2007, en la que ellos empezaron a tener una serie de registros que fueron los que en un momento nosotros utilizamos para poder llegar a las conclusiones. La cuestión de que el hecho de que llegara la actividad turística al potrero de mulas, ¿qué implicó? Bueno, implicó costos adicionales a lo que ya venían haciendo. El ingeniero tiene esa plena convicción de que para el hecho de que permanecerse como actividad tenía que buscar ciertas alianzas con lo que eran las asociaciones turísticas, inclusive desde Puerto Vallarta, con estas operadoras. Y del otro lado es la región del municipio de San Sebastián del Oeste como pueblo mágico, Tala, también considerado como pueblo mágico, que básicamente esos últimos sitios que nombré, el atractivo principal es el turismo de pueblos mágicos y religioso principalmente. Pero adicionalmente se les sugiere como parte de las recomendaciones, en este caso de la Secretaría de Turismo, pues es la promoción en sitios, su sitio oficial y las mismas páginas institucionales de aquellas instituciones que promueven el turismo alternativo. Dentro de las páginas que ellos tienen, ellos manejan una serie de información previamente para el turista. Y dentro de ellos hacen por ahí mención de un código de ética o de comportamiento al momento de que los visitantes llegan al lugar. El lugar es prácticamente cero ruido, cero automóviles, con excepción de los que maneja la empresa para el traslado de los propios turistas, quienes así lo desean, y de los camiones que en un momento dado pasan por ahí para sacar la madera a la aserradero. Dentro de otra de las decisiones que tomó el administrador y que también fue una recomendación por parte de la Secretaría de Turismo,
fue la cuestión de la certificación, que en un momento dado al turista le iba a dar cierta confianza que el lugar al que llegara, pues tenía que tener aquellas condiciones con las que pues cualquier turista desearía esperar a un lugar de este tipo. Dentro de lo que por ahí también ya veníamos señalando esta parte de la competencia de que está alrededor de Potrero de Mulas. Está Puerto Vallarta que, pues, dentro de las estadísticas que se tienen, es que a lo largo del año recibe aproximadamente, o hasta el año anterior, recibía entre 4.5 y los 5 millones de turistas al año. Los otros destinos que están alrededor de Potrero de Mulas, la afluencia es, pero no tan al grado de lo que es en Puerto Vallarta, pero sí tiene una afluencia muy considerada. Entonces, la competencia que que tiene el Potrero de Mulas es de considerarse por la que en este caso el administrador tiene que ver la manera de garantizar o de diferenciar un producto con el resto de la competencia. Bueno, teniendo ya una vista de lo que era, o una idea de lo que ya era, de lo que es la condición, de lo que es el desarrollo del turismo en la mayor parte de los proyectos que el gobierno apoya, que son en comunidades indígenas en su mayoría, y esta otra visión de la visión empresarial, donde esta parte administrativa lo ha llevado a tomar ciertas decisiones que lo deberían de favorecer hacia su permanencia y la decisión de que más turistas quieran llegar ahí. No solamente por los atractivos que ofrece, sino más bien por aquella calidad del turismo que está ofreciendo mediante una serie de certificaciones. En este caso, en el ámbito del turismo, pero también en el ámbito de la actividad forestal. Bueno, por ahí recuerdan que comenté que fue a partir de 2007 cuando se empezaron a tomar registros por parte de la empresa y que fueron los que nosotros en un momento dado, para otra investigación que nosotros hicimos y que es parte de los resultados que estamos aquí ofreciendo, es que la actividad turística económicamente no es viable y que sí es posible gracias a los subsidios. En la parte de que no es económicamente viable, ¿por qué decimos que no es económicamente viable? Bueno, durante esos casi 10 años en los que se tomó el registro, que fueron prácticamente 116 meses, hubo una afluencia de 3.730 visitantes. Y de acuerdo a la capacidad de las instalaciones que tiene el Potrero de Mulas, equivale al 1.7% de la ocupación. Esto quiere decir que hay un promedio, en promedio hay un visitante por día, el cual, pues, diario implica un desembolso y una entrada de dinero para la empresa de 343.38 pesos. A lo largo del año, pues son 125.133.7 pesos, lo que implicaría la entrada de dinero. Y esto no es un ingreso bruto, sino que de este ingreso tendríamos que empezar a hacer descuentos de todos aquellos activos fijos y variables que implicaría el mantenimiento de lo que es la cabaña, los servicios, el área de acampar, el mobiliario, los vehículos, los mismos cuidadores del bosque, los guías. Entonces, resulta que esos 125,000 pesos
resultarían imposible ser suficientes para dar todo ese mantenimiento a esas 3.781 hectáreas que el potrero Mulas tiene. Dentro de toda esta parte de superficie que tiene, bueno, existía una distribución, digamos que hasta cierto punto estratégica, para que quienes decidieran en un momento llegar al potrero de Mulas tuviera esa gran diversidad para asistir. Es decir, hay actividades adicionales a los propiamente recorridos de campos que pudiera ofrecer en un turismo de naturaleza, pero por fuerza tuvo que haber otras actividades que fueran de atención por los mismos visitantes. Para esto se diseñó una serie de actividades que van desde la tirolesa, el área de tiro de arco, por ahí hay algunas jaulas que tiene el potrero de Mulas, pero básicamente alberga a especies que fueron recibidas en calidad de resguardo, en este caso de la Semarnat. Fueron especies que en un momento dado estaban en cautiverio y que, claro, aquí siguen estando en cautiverio, pero ya siguen estando bajo una cierta condición de protección, a diferencia de la calidad en la que estaba anteriormente. Aquí ya existe una concientización de que está en cautiverio, pero está en condiciones y bajo cuidado de expertos. Hace rato comenté que existen, son 3.781 hectáreas, de las cuales en muy poco el visitante decide hacer un recorrido, si no de las 3.700, de una gran parte de ellas. ¿Qué es lo que decide el visitante? Cuando el visitante lo que busca es básicamente el confort. Hay realmente pocos visitantes que llegan aquí al Potrero de Mulas y que deciden aventurarse a lo que son los recorridos tanto diurnos como nocturnos. Pero ellos prefieren la comodidad. Esa expresión ha sido muy recurrente entre algunos de los visitantes que pudimos por ahí encontrar, que realmente fueron muy pocos, pero también es un sentir que es el mismo administrador nos lo ha comentado y que realmente que eso es lo que él asegura que es lo que en un momento dado el turista busca. En muchos de ellos no es que quizás ese contacto con la naturaleza, sino más bien ese momento de tranquilidad que muchos de ellos buscan en un cierto momento y eso se los va a dar, pues básicamente ese confort. Entonces, otro de lo que nos lleva a nosotros decir que el ecoturismo no es una actividad rentable, es de que si fuera tal, nos preguntamos por qué los grandes empresarios o las grandes marcas de turismo a nivel mundial no han invertido lo suficiente como lo han hecho hasta ahorita en sus respectivas empresas y empezar a generar este motor de desarrollo en cada uno de sus lugares o bien alrededor del mundo como cadena, como bien lo han sabido hacer. Pues sabemos que como administradores y como buenos financieros, ellos buscan con seguridad y ellos han visto de que el turismo, en el caso del ecoturismo, no es una actividad económicamente viable, mucho menos financiera. Entonces, ellos también son un buen indicador de que la actividad turística tiene muchas limitantes. Entonces, esto más lo que comentábamos de las estadísticas que encontramos, lo que fue propiamente en el Potrero de Mulas, nos llevan a decir que el ecoturismo difícilmente va a ser económicamente
viable y que por lo tanto va a ser un poco complicado que contribuya a disminuir la pobreza. Ahora, en la cuestión o otro elemento que viene a contribuir a esta parte de que poca gente decida ir, en este caso, a Potro de Mulas o a otros destinos de naturaleza, es porque muchos de los que nosotros estamos quizás acostumbrados a ver, muchos fenómenos, los vamos a ver de una manera quizás espontánea y cotidiana. Esa espontaneidad la podemos tener inclusive en nuestros lugares de orígenes y que es lo que en un momento dado el turista pudiera decir, ¿a qué puedo ir yo a otro lugar si ese atardecer o ese amanecer yo lo puedo ver aquí a poco tiempo o a la vuelta de mi casa, inclusive está en el patio? ¿Por qué voy a ir a pagar? Bueno, no es ese pagar, ese costo cuando uno decide pagar, pues es básicamente, adicionalmente está esa parte del confort en la que es motivador mucho el turista y es básicamente esta parte de la mercadotecnia que varios de los ponentes anteriores han venido mencionando. Esta parte del imaginario, de estas condiciones que hasta cierto punto empiezan a generar en el turista y que lo lleva en un momento dado a decidir a ir a un lugar. Y no solamente por encontrarse con la naturaleza, sino más bien por aquella comodidad que en un momento dado nos están vendiendo al turista en general. Ahora, esta otra parte de que nosotros también atribuimos que por qué la permanencia de los proyectos de turismo en México es precisamente a esta cuestión de los subsidios. Pero esa cuestión de los subsidios es principalmente nos lleva a pensar, ¿pero de quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? Encontramos que solamente hay dos posibles fuentes, que puede haber más, pero nosotros realmente nos enfocamos a encontrar esos intereses de esas dos fuentes principales de subsidios. Y el principal interesado en seguir promoviendo este tipo de proyectos, aún y con sus números negros que presentan, es el gobierno. Bueno, pero ¿por qué el gobierno tiene ese interés en seguir promoviendo los proyectos de turismo y bajo este costo, que son a lo largo del año, representan millones de pesos? Y viéndolo desde el punto de vista económico y financiero, pues pocas empresas harían esa inversión. ¿Pero qué gana el gobierno? Bueno, en este caso el gobierno mexicano gana esa imagen social que se va a ver representada mediante el seguimiento y la permanencia de programas públicos que le va a permitir, pues, tener cierta imagen de apoyo principalmente a grupos vulnerables, en este caso los grupos indígenas, y a otros grupos que viven en ciertos lugares que no son indígenas, pero que también sí tienen un lugar estratégico que en un momento dado sus condiciones pudieran ser favorables para el desarrollo de un turista. Si bien lo decía anteriormente los ponentes, no todos van a tener vocación, pero desafortunadamente la manera en la que a veces se destinan los recursos no es de la mejor manera. Y en muchas de las ocasiones va a caer en grupos o personas que realmente lo que no tienen es la mínima idea de lo que implica un proyecto. Bueno, también creo que otra responsabilidad que se le atribuye al gobierno es esa parte de la educación ambiental. Pero esa parte de la educación ambiental, la parte mediante las escuelas, el gobierno tiene que buscar otras
alternativas que en ese caso los proyectos lo ven como una oportunidad para el gobierno. Ahora, ¿cómo es que el gobierno aprovecha este medio de las, en este caso de las empresas, para promover su imagen pública? Bueno, el gobierno, como ya también en un principio lo mencioné, era que esta parte del turismo, turismo alternativo, fuera parte de la actividad productiva de las comunidades. Y esta parte no quiere decir que tampoco sea exclusivamente para las comunidades, sino en este caso también para quienes decidan tener un proyecto de turismo rural, como en este caso del potrero de mulas. ¿Cuál es aquí la ganancia que tiene el gobierno? Bueno, es que cada vez más resulta de interés de la iniciativa privada, como en el caso de los ejidos, que se hacen llegar de manera, digamos, directa o voluntaria a hacer todo ese tipo de aprovechamiento de los recursos que ofrece el gobierno mediante diferentes formas. Una de ellas es de que posterior a que ya le dio ese apoyo para lo que era la infraestructura y algunas otras capacitaciones para el personal que va a atender. Bueno, esta es otra parte de la certificación, que en algunos casos se apoya económicamente y en algunos otros no. En el caso de lo que es el potrero de mulas, adicionalmente, ¿qué es lo que tuvo que hacer para mejorar su imagen propiamente de la empresa, pero que también le ayudaría al gobierno a tener esa imagen de seguir participando en el fortalecimiento de las empresas? En la cuestión de la cuestión silvícola, tiene la certificación del Rainforest Alliance, que es lo que esto le permite que hasta cierto punto mostrar a la sociedad mediante los turistas que la práctica silvícola se viene desarrollando mediante ciertas características y de respeto a la naturaleza. Dentro de otras de las actividades que también tiene el gobierno y de manera conjunta con lo que es la UMA, Potrero de Mulas, esa parte del rescate de la flora y de la fauna, en este caso, de los felinos que en un momento dado han sido rescatados en algunas condiciones precarias que tenían inclusive en ocasiones hasta de manera ilegal. Bueno, esta cuestión de la empresa que se vuelve hasta cierto punto como benefactora de estas especies, pues también es otra imagen buena que en un momento dado va a querer transmitir al turista que como empresa está cumpliendo una función social. Pero también el gobierno se ve involucrado allí porque de manera conjunta con la UMA están rescatando a especies que en un momento estaban en condiciones no favorables para la sociedad en general. Entonces, esta imagen que nosotros estamos viendo que con el paso del tiempo la empresa ha querido generar para tener cierta visibilidad y diferenciarse con el resto de las demás empresas que están alrededor. Bueno, ¿qué es lo que la ha llevado? La ha llevado a que cuando el turista decide ir un poco más allá de lo que normalmente, o la mayor parte de los turistas deciden, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar con una actividad extractora y que en un momento dado nosotros, o la mayor parte de la sociedad, quienes no tenemos conocimientos de esto, pues nos tenemos esa idea negativa de lo que han venido por ahí mencionando, de la tala ilegal, que se va a acabar el bosque, se va a acabar los árboles. Pero lo que se les explica a los visitantes que
que se encuentran con este tipo de escenas, se les explica de manera detallada o al menos hasta donde el visitante lo desea, explicar de qué manera o en qué consiste esta extracción de madera. El visitante le resulta tan interesante ese plan de manejo que tiene el bosque, que se llevan una impresión propiamente de la empresa, pero también de esta serie de normatividades, entre comillas, que establece el propio gobierno para lo que es mantener estos bosques en estas condiciones. Otra impresión que también se lleva el turista es esa protección a especies protegidas que se encuentran dentro de esta área natural. Dentro de esta concientización o educación ambiental que está dentro de la UMA, pues es esta parte de las especies protegidas que se les explica en qué consiste, cuáles son las características en las que se desarrolla y por qué está allí y por qué adquieren esa característica de especies protegidas. En el caso de la actividad forestal y de lo que son las especies protegidas, los turistas se hacen acompañar de gente que es experta en el tema, y no solamente en el tema, sino que también en aquellas otras características necesarias para garantizar que el turista va a hacer un recorrido, pero con la mejor, digamos, confianza y seguridad a su recorrido. Entonces, esa imagen que el turista adquiere durante su recorrido es de una empresa socialmente responsable y que no ha sido esto, y que esto no sería posible si no tendría esa participación del mismo gobierno, que en este caso el gobierno sería como una ente que la regula y por ende que sabemos de que existe esta ente regulador, quiere decir que existe un buen funcionamiento por parte de él. Dentro de todas estas cualidades que el potrero de mulas ha tenido a bien hacer para acercar lo más que se pueda y lo más que acepte el turista y cumplir con esa labor de la concientización o educación ambiental, es esa parte de los motiva desde sus mismas páginas web a este acercamiento a lo que es la naturaleza, para que de esta manera empiece realmente a tener esa concientización de lo que se espera que en la mayor parte de los proyectos tengan sobre el turista. La empresa ofrece prácticamente durante todas las 24 horas del día la oportunidad hacia el turista, que esa parte se involucre a lo que es el contacto, experimente y así cambie un poco su manera de ver la naturaleza. Aquí lo que nosotros también hemos llegado por ahí a una conclusión es que la mayor parte de los turistas que deciden, en el caso de Potrero Mulas, llegar ahí, es que ya van predispuestos, ya tienen un conocimiento sobre lo que van a ir a hacer. Hay pocos que realmente llegan sin saber qué es o qué van a experimentar. Entonces, esta parte en un principio, de ir seleccionando los lugares, tiene que ver con ese grado de conocimiento del lugar al que vamos o del que se va a llegar. Entonces, estamos hablando de que previamente a decidir ir a un lugar, se tiene que tener previo conocimiento, no si no tan profundo, pero sí a qué es lo que en términos generales vas a ir a ver. Entonces, es por eso que esta parte en ocasiones se habla que el turismo, en ese caso cualquier turismo que podríamos hablar, se habla de que solamente una población objetivo.
y que sobre la cual se va a tener influencia. Aunque por ahí en una ponencia anterior mencionaban que la afluencia de turistas a estos espacios están llegando a personas que ni siquiera probablemente anteriormente habían pensado en ir y que podría tener como resultado, pues que no va a tener ni idea ni de cuál debería ser la conducta mínima para poder mantener ese nivel de conservación en el que en ese momento ese lugar pudiera tener. Ah, dentro de las otras características que nosotros empezamos digamos, a evaluar a los turistas después de su visita al Potrero de Mulas, pues es precisamente ver esa imagen, la imagen que se había creado, la propia imagen de los turistas como del mismo gobierno mediante sus diferentes programas. A tal grado de que nos pudimos dar cuenta que efectivamente es de una manera muy positiva la manera en la que muy atinadamente el administrador ha decidido continuar con su labor. Es decir, dándole todas aquellas herramientas al turista para que él emita un juicio sobre la forma en la que se ha venido desarrollando y se sigue desarrollando el turismo y en ese caso la actividad extractiva de madera en ese lugar. Prácticamente al turista no se le oculta nada, aunque hay algunos turistas que sí tienen el interés de saber, pero hay otros quienes definitivamente solamente deciden no saber nada. Pero la mayor parte están interesados en conocer más allá de lo que en las simples páginas web podemos ver o a simple vista pueden ver. Entonces, la satisfacción con la que se va el turista es muy alta, tanto de la empresa propiamente como de la participación, en este caso, del gobierno. Entonces, si el turista se retira del lugar con esa imagen, es muy probable de que en el grupo social en el que él tenga influencia vaya a transmitir este buen sabor de boca o experiencia que él tuvo en el lugar, que en ese caso es esta empresa responsablemente social. Entonces, nosotros creemos que esta parte principalmente de la concientización de quienes están al frente de los proyectos de turismo, es muy importante para que a partir de ahí todas las actividades alrededor de propiamente del turismo, pues en un momento dado tengan un impacto principalmente en los turistas y que ellos sean portadores de los beneficios que en un momento dado va a tener la empresa y del gobierno, que a fin de cuentas ese es el objetivo final propiamente del gobierno mediante subsidios y mantener en el tiempo, quizás ya no en el espacio, ya no, pero en el tiempo mantener esa imagen de, de querer contribuir al mantenimiento de las empresas, en este caso de contribuir a disminuir la pobreza, la desigualdad y su imagen como proveedor de condiciones para ciertos grupos sociales. Nos dimos también por ahí a la tarea de seguir algunos comentarios de quienes estuvieron ya en Potrero de Mulas y al parecer su imagen, al menos lo que se muestra en las redes, es ver que efectivamente la imagen con la que se van es muy positiva y por lo tanto que en un momento dado esto tendría que influir para que en un futuro posibles turistas decidan llegar ahí y quieran experimentar algo muy semejante a lo que en las redes sociales por ahí se menciona.
Hasta ahorita he mencionado esa parte del gobierno, que es interesado en mantener ese tipo de proyectos. Pero también existe esta otra parte del administrador. En, en una plática o varias pláticas que tuvimos con él, fue muy recalcado y sentido por él que aun y cuando a lo largo de estos ya 15 años han mostrado mermas significativas alrededor de anualmente implican para él una pérdida de alrededor de 4 millones. Si bien lo venimos comentando que son 3.700 hectáreas aproximadamente las que tendría que dar mantenimiento. Entonces, aún y con esas pérdidas que se tienen a lo largo del año, él dice, o él nos comenta, que vale la pena para él, porque detrás de toda esta serie de números negativos que están en su empresa, está esa otra parte complementaria y que no es solamente sentida en este caso, del administrador, sino en el recorrido que tuvimos la oportunidad de hacer en varios proyectos, en el caso de Veracruz, fueron expresados por varios de los que aún y de manera precaria tenían esos proyectos, seguían manteniendo que esa idea de que aún y cuando un visitante llegara ahí, el hecho de que era su casa, era su terreno, ellos se sentían por más que satisfechos. El hecho de compartir esa experiencia que está en el lugar y en ese caso, en Potrero de Molas, la calidad de vida que tiene el administrador, todas estas pérdidas para él resultan de una manera satisfactoria y que va a permanecer con esta actividad turística hasta que él lo decida. Entonces, en términos generales, estas serían las dos fuentes de subsidios y que en un momento dado son los que han mantenido hasta la fecha y seguirán dando ese mantenimiento a los proyectos de turismo. ¿Por qué? Porque es esa imagen que cada uno desde su propia perspectiva quiere dar hacia la sociedad, que en un momento dado se vuelven hasta altruistas por mantener en ciertas condiciones la cultura y la biodiversidad para quienes en un momento decidan así verlo y así valorarlo. Es en esta parte que nosotros vemos que también la sociedad sigue manteniendo esa imagen del propio gobierno. Sigue haciendo un gran esfuerzo por mantener ese acercamiento de quien así lo desee a las comunidades culturales y biológicas del país. Entonces, nosotros no dudamos que esta situación sea algo que sea característico de otras regiones, principalmente de América Central y de ahí de Sudamérica. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque a lo largo de las presentaciones hemos dado cuenta de que son características muy semejantes en las cuestiones de los grupos indígenas, su cosmovisión, sus limitantes, sus fortalezas que también así tienen, pero sin embargo, ese papel que tiene el gobierno como proveedores de alternativas para incrementar su actividad productiva y seguir
y continuar su permanencia en el lugar y con todo lo que implica, pues solamente se tiene que hacer mediante subsidios. Es por eso que nosotros en términos generales llegamos a esta conclusión. Con esta parte sería mi parte final, mi participación. Y creo que por aquí está entre nosotros el doctor Martín, que en un momento también formó parte del trabajo a desarrollar y que con todo gusto, cualquier duda, comentario al respecto, podemos dar respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias.